Bien. Bueno, buenas noches una vez más, gracias por venir. Como siempre decimos, genial que tengan ganas de seguir, primero seguir escuchándonos a nosotros, que ya nos han visto varias veces, y segundo de seguir formándose, ¿no? En esta oportunidad vamos a hacer el cierre de lo que fue el ciclo que tuvimos a cargo los profes expertos de la Diplo, que fue de comercialización. O sea que a partir de la semana empiezan con otro ciclo, ¿verdad? A partir de la semana que viene. Que es de... ¿Perdón? Finanzas. Oh, qué difícil. Bueno, les cuento un poquito... Estamos muy charlatanes en el día de hoy. Les cuento un poquito cómo pensamos organizar la jornada. Cómo pensamos organizar la jornada y después ya le damos paso a la clase en sí misma. Conversando con Martín y con Gabriel, la idea para cerrar este ciclo en el día de hoy era trabajar sobre un caso. Entonces dijimos, qué mejor que trabajar sobre un caso real, y entonces invitamos a un ser humano real y su colaborador que atravesó esta instancia, ¿no? De pasar por estas etapas, de desarrollar una empresa y cómo ha sido todo este proceso. Entonces después pasamos al caso puntual, pero antes, si quieren, así como, porque ¿cuál es el sentido de esto? El sentido es que ustedes se lleven como la mayor cantidad de respuestas respecto de estas cosas que charlamos nosotros, de los conceptos que nosotros les vertimos. Entonces, un repasito mínimo de los puntos más importantes de lo que vimos con cada uno, para después sí pasar directamente al caso y les presento pero ya se les presento, Duelia de Vela, porque si no está sentado pobre, ¿qué nombre era? Esteban. Esteban Blanc. No hubo plata para la A o la O, es Esteban Blanc. Quedó así, un error tipeo. Martincito, empezaste vos, ¿querés hacer el repaso? Yo te voy disparando de los que tenías tuyos. Mira. A ver. ¿Todo bien? Perdóname, la idea es para que ustedes recuerden y se anoten las preguntas respecto a estos contenidos que van a querer volcarle al caballero emprendedor. ¿Puedo, Fabi? Vamos, arranquemos. Bueno, ¿cómo anda, gente? ¿Anda todo bien? ¿Todo bien? ¿Se acuerdan de algo de lo que hablaron conmigo o no? Veo muchas caras nuevas, algunos no los conozco, algunos capaz que ni estuvieron conmigo. ¿No estuvimos? Entonces tenemos que arrancar de cero toda la charla de vuelta, nos vamos a las 11 de la noche. Los porotos, ¿te acuerdas de los porotos? ¿Se acuerdan de los porotos? Se fueron pensando, ¿alguno se comió un loco después de eso? No vieron bien con eso, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos en ese momento de cómo ser diferente? ¿Cómo pensarnos diferentes? Porque habíamos hablado un poco de lo que era el contexto de mercado, de cómo estaba el consumidor, que estaba infoxicado y un montón de cosas más que hacían que, si no tuviésemos una propuesta clara, diferencial, era bastante difícil competir y todo lo que estuviésemos haciendo iba a ser plata gastada o tirada en mano porque nos iba a costar mucho. Entonces habíamos retomado este concepto de cómo ser diferente y nos habíamos enfocado. Ustedes conocen Canvas, ¿no? ¿Quién no conoce Canvas? Digan que sí. Digan que sí. ¿Quién no conoce Canvas? Una duda allá, pero está muy bien. ¿Quién conoce Canvas? Muy bien, Gaby. Muy bien. Muy bien. Andamos con la autoestima alta y nos queremos, lo pensamos. Bueno, en esa herramienta, en el corazón de esa herramienta, hay un bloque que se llama propuesta de valor. Y en ese bloque, que es el corazón, que tiene que estar machado con el segmento del mercado al que vamos, hablábamos de encontrar cuál va a ser el diferencial, por dónde nos vamos a diferenciar y cuál va a ser la combinación de atributos que tengamos en esa propuesta de valor para que nos perciban, para que seamos diferentes y a su vez que nos perciban diferentes. Es un doble juego, ¿sí? Ser diferente y que tu público, tu cliente te perciba diferente, ¿sí? Hoy ya vamos a ir interactuando con Duilio, pero es un caso muy interesante el que se trae porque estamos hablando de té y desde algún lugar, si no se le pone magia a eso, no deja de ser un commodity.
un genérico. ¿Sí? Entonces, de repente, tratar de encontrar cuál fue la alquimia que craneó esta gente para que eso realmente sea diferente. Porque, ¿cuántas propuestas de té conocen hoy que hay en el mercado? ¿Muchas? Sí, muchas. Muchas, varias. Ahora, ¿por qué esta fue exitosa? La pregunta del millón de dólares, ¿no es cierto? Eso le vamos a preguntar. Pero básicamente es cómo ser diferente. ¿Dónde estuvo esto? Fácil de ver. Entonces era encontrar un poco la vaca púrpura. ¿Se acuerdan que nos pusimos a leer un poco de Seth Godin? De qué era lo que nos hacía diferentes o por qué nos paramos de ese lugar. Y atento a eso, hablábamos de que una marca o un producto es una idea libre, que se difunde. ¿Sí? El tema es cómo difundirla. ¿A quién ir a golpearle la puerta? ¿O quién va a contar nuestra historia que es diferente? Y atento a eso, hablamos de encontrar estas tribus o estos otakus, que son estos fanáticos, que comparten creencias con nosotros, o comparten estilos de vida, o están muy vinculados a nuestra propuesta de valor. Comparten lo que la propuesta de valor tiene para darles. Entonces es muy fácil hablar con ellos, porque comparten lo mismo que nosotros sentimos, nosotros expresamos con lo que estamos ofreciendo. Bien, y dentro de esos otakus, la idea era encontrar no un fanático solamente, sino un fanático hablador. Alguien que esté dispuesto a dar fe, a dar testimonio, a que cuente lo bien que le va con la propuesta de valor. ¿Sí? Entonces era encontrar ese match que tenía que ver con los adoptadores tempranos que estaban dispuestos a aceptar la propuesta de valor que nosotros le dábamos. Es una forma de encarar el mercado cuando estoy arrancando y tengo que empezar a difundir esto que estoy haciendo o lo que estoy contando. Es una técnica, Seth Godin se explaya bastante, le explica mucho, le dejé ahí al autor para que lo vean. Y atento a eso, nos fuimos a pensar esto del corazón del canvas, con la propuesta de valor, ¿sí? Y adentro de eso, empezamos a ver los componentes que podría haber en esa propuesta de valor y cuál era la combinación que usábamos nosotros para lo que estábamos ofreciendo. ¿Estábamos hasta ahí con el repasito? ¿Cómo lo ven así? ¿Cómo ven? Ok, atento a esto. ¿Arrancamos con las preguntas o seguimos con el repaso? Ok, atento a esto, dejamos pie para decir, bueno, tengo la propuesta de valor, tengo el contexto, tengo todo esto, y venía Fabi a decir, bueno, tenemos que diseñar la marca, que es como va a hablar nuestra propuesta de valor, y todo lo que venía por ahí. Bueno, y para hacerlo ágil, porque me parece que lo más interesante es lo que está dentro de la cabeza de Duilio y de la gente, que es lo que es interesante para ustedes en este formarse con herramientas para emprender. Nosotros hablamos de 5, ¿se acuerdan que ordené como el material en 5 ítems? Acá el alumno Gonzalo, ¿se los acuerdan? A ver. Propósito. Bueno, y entonces, ¿me pasás, Gaby? Entonces fuimos al propósito y decíamos que una marca y una empresa y un emprendimiento, para tener más herramientas y más posibilidades, desde luego que estamos en Latinoamérica y todo puede fallar, pero es mejor si la marca tiene un propósito. Y hablamos de Simon Sinek, y ¿me pasás, Gabito? Y hablamos esto, ¿no? De la teoría de Golden Circus, donde decíamos que normalmente todos definimos qué es lo que hacemos cuando en realidad la gente compra por qué lo hacemos. Y que ese propósito es el que la gente, del que la gente se enamora, del que estos early adopters se convierten después en evangelizadores de la marca, etc. Segundo ítem era, ¿quién se lo acuerda? Bien, qué maravilla. Ahora bien, pásame. Bueno, el Brand Ladder, la escalera de valor, quiere decir, bueno, entrenemos nuestro mirar, nuestro discurso para poder que la marca hable, convirtiendo los atributos funcionales, color, sabor, precio, formato, canal, distribución, etcétera, convirtiéndolos en beneficios emocionales.
Entonces no vamos a hablar de lo que no definimos nuestra marca como lo que es la marca. ¿Dónde están las kombuchas? ¿No vinieron hoy? Las chicas que hacen kombucha, ¿no? Bueno, no es una bebida tal cosa, sino lo que significa, ¿no? Significa apostar a una vida mejor, significa apostar a un bienestar. Bueno. Entonces después pasamos al el tercer tip, que era... El relato emocional. Exacto. ¿Por qué dice 4? ¿Pasaste 2, no? Bueno, entonces está por numerado. El retrato emocional del consumidor, es decir, definir a quién vamos a orientar nuestro negocio, dónde está nuestra oportunidad, en qué segmento del mercado tenemos oportunidad de ponernos, no desde la segmentación tradicional, que siempre ha sido hombres, mujeres de 25 a 50, por ejemplo, sino desde el mundo emocional, desde lo que siente esa persona. ¿Se acuerdan que hablamos de mamá Luquetti y dijimos, bueno, ¿qué es? Una mamá real. Una mamá que se equivoca y se ríe. Una mamá que se atreve a decir, estoy harta de mis hijos, quisiera que mi marido de vez en cuando desaparezca. Después madres valientes que toman la decisión y lo hacen desaparecer. Pero eso ya tiene que haber una abogada. Bueno, próximo punto. El manifiesto, que era, bueno, si yo ordeno todo esto en un documento que me sirve para poder contar todas estas diferencias estratégicas, pero fácil, pero en blanco y negro, pero como un cuentito, pero como una narrativa donde después los proveedores o las personas con las que yo me reúna o los inversores a los que yo los quiero convocar para un negocio, tengo como un documentito armado, claro y entendible, ¿no? Que define cuál es mi marca, cuál es mi propósito, cuál es también la propuesta de valor, cuál es la emoción que convoca. Ahora yo paso para que Gaby haga el repasito y después vamos a ver cómo es el contraste entre este mundo ideal que plantea la vida, o nosotros venimos acá planteando desde la academia, y después el mundo real, que es con el que se enfrentó Duilio cuando empezó con su proyecto. Bueno, ¿cómo andan? Saben Canvas, ¿no? Para los que no vinieron rápido, cuando ustedes tienen que hablar en aquel momento, tienen una realidad, ¿sí? que quieren vender una idea o un bien o un servicio que están fabricando. Esa realidad hay que modelarla. Armar un modelo de negocio que pueda gestionar la realidad, el mercado, de tal manera que pueda ser exitoso, midiendo éxito de una manera que haga un emprendimiento rentable. ¿Se acuerdan de eso? ¿No vinieron? Sencillo. Tienen una idea, una propuesta de valor, decía Martín, tiene una marca, y a eso le tengo que poner un modelo de negocios, a esa propuesta de valor que me permita hacer un negocio rentable. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Y qué hicimos ese día? Cuando nos vimos, bueno, tenemos que investigar quiénes son los clientes y si existen esos clientes sobre esa propuesta de valor o sobre esa idea que yo tengo de un negocio. Y les propuse aquel día 4 pasitos simples de cómo podíamos calcular ese mercado. Para los que estuvieron se acuerdan, y para los que no estuvieron lo repasamos en un segundo. Lo primero que tenía que determinar en el primer paso es decir, si la propuesta de valor es vender X, cada uno tiene su idea, ¿cuántas de esas personas en general hay en Córdoba, por ejemplo? Y les ponía como ejemplo, es decir, si queremos saber cuántas mujeres y hombres hay entre 20 y 50 años de ingresos medios, podría ingresar al INDEC y que sobre el INDEC sacar un dato general, es decir, cuántas personas hay en Córdoba entre 20 y 50 años de ingresos medios, etcétera, etcétera. ¿Está bien hasta acá? Pero con eso no alcanzaba. Eso era simplemente para estimar de cuántas personas estamos hablando sobre la idea o la propuesta de valor que yo quería vender. El paso que se haría era, bueno, ajustemos el demanda. ¿Cuánto de esa cantidad de personas que identifiqué que podrían consumir mi propuesta de valor, cuántos de esos realmente existen en la zona que yo quiero abarcar? Por ejemplo, Córdoba capital. Y con eso hacíamos un cálculo simple para los que estuvieron y para los que no, que era tomar ese número, multiplicarlo por la frecuencia en la que usaba o consumía el bien o el servicio y por el precio que yo creía que podía vender el producto. ¿Se acuerdan? Ejemplo, si vendía zapatos, habíamos dicho, bueno, existen en Córdoba 200.000 mujeres que consumen zapatos, que lo van a cambiar 2 veces por año y que el par de zapatos costaba 2.000 pesos. Y hacíamos el cálculo, 200.000 mujeres, por 2, por 12, por 2.000 pesos, y nos daba un número en pesos. ¿Se acuerdan de eso? Y eso decíamos, bueno, ese es el mercado potencial en plata, en lo que yo podría hacerme o capturar ese valor, es decir, quién compraría esos zapatos.
Y de ahí llegaron a una conclusión, era, bueno, yo emprendiendo, vendiendo zapatos, ¿cuánto de esa plata me puedo quedar del total según ya el modelo de negocio que hagamos? ¿Estamos bien hasta acá? Para los que vinieron, seguramente esto le hace sentido. Para los que no vinieron, ¿cómo están? ¿Estamos como cuando vinimos de Europa o estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Estamos todos bien? Digo, es importante que hayan entendido al menos los principales mensajes de cada uno, de Fabio, de Martín, el mío, porque la idea de la propuesta del taller es que ahora, con lo que ustedes traen, de que quieren emprender, para lo que nosotros le volcamos académicamente, ahora Diego le va a contar y podemos hacer los contrastes, ¿no? Y que ustedes se lleven la mayor pregunta de alguien que emprendió y que pasó por esta y un montón de cosas más, seguramente, que las que contamos nosotros. ¿Sí? ¿Arrancamos entonces? ¿Vamos? La idea es que anoten, o sea, Duilio va a empezar con el rato, pero que anoten preguntas y que se las puedan hacer referidas a estos puntos y a lo que él va planteando de la historia de su proyecto. Bueno, buenas tardes, más que nada. Primero, me voy a levantar porque soy el más petiso de todo, así que bueno, lo que creo que la síntesis que le hicieron los chicos está espectacular. Espero que las clases deben haber estado mejor. Un poco cuando hablamos antes de esto, yo decía, bueno, es que yo no hice nada de eso. Y en realidad, sí lo hicimos, o sea, lo hicimos de una manera, a ver, hay también un antecedente, yo vengo de la publicidad, del mismo lugar, de la redacción, con la compañera, venimos del mismo palo, estuve 25 años laburando en eso, como la publicidad mata, además de mentir, dije, me voy. Y me dediqué a esto, o sea que también tengo una expertise previa, que creo que es un elemento de valor, que es el haber desarrollado marcas y haber desarrollado productos para otras empresas. Bueno, esta vez fue un poco la decisión mía es, ¿te animás a hacerlo para vos? Hacer. Así arrancamos en aquel momento, ahora se cumplieron 7 años, ¿no se gustaron? Esteban me acompaña desde el principio, en realidad creo que yo podría haber maximizado costos muchísimas veces, por ejemplo al principio, y no lo hice, gracias a Dios, porque en realidad Esteban no iba a trabajar otro amigo, pero solo podía por las mañanas, entonces alguien necesitaba abrir por las tardes, entonces apareció Esteban. El otro ya no está y él sigue con nosotros. Años después me confesó frente al pelotón de fusilamiento que esperaba lograr 6 meses e irse con una moto porque yo me iba a fundir. Pero no pasó, ese asertivo se lo facturo cada vez que puedo, o sea, cada vez que puedo se lo facturo. No, bueno, básicamente en aquel momento todos me decían, té en Córdoba, el té es para los enfermos. ¿Qué va a poner una casa de té? Bueno, una amiga aquí está presente, otro amigo que también tenía un bar en la zona, te decían, no, té no te lo va a comprar nadie, el té es para los enfermos, el té no le gusta a nadie, ¿Y te vas a meter en una casa de té? ¿Y un local solo de té? Sí, un local de té. La idea tenía 2 patas. La primera de todas era que a mí me gusta el té. La segunda era que había visto que en varios lugares del mundo, que me gusta el té y me gusta viajar, pero me gusta viajar y me gusta el té. Había visto en varios lugares del mundo ejemplos de casas de tiendas de té gourmet, como la nuestra, con el agregado, que es un producto que se empieza a desarrollar en la década de los 70 y de los 80 en Europa, principalmente en Centro Europa, y se expande. Hay casas de té en París desde 1900 y pico, varios proveedores de té, pero el tema del té gourmet, el té blendeado, es un desarrollo de Europa del Este, del centro de Europa, de fines de los 70. Y se expande en los 90, en el 2000, 2000 y pico, con las grandes marcas, y empieza a aparecer, bueno, había locales en París maravillosos, había locales en Nueva York excepcionales, y dije, bueno, me voy a meter con esto. Estaba trabajando todavía como, en aquel momento era socio y director creativo de gerente general de Romero Victorica, y bueno, hice lo cual me permitía moverme con cierta libertad también, ¿no? Libertad en cuanto a dinero, básicamente, porque ganaba bien.
Entonces dije, bueno, me voy a investigar cuántas casas de té hay en Nueva York y cómo son cada una de ellas. Ok, pude hacerlo. No es un dato menor. Ese fue un soporte que creo que también... Claro, un poco fue definir, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es el modelo? ¿Cuál es el modelo? París tenía unos modelos muy particulares, que es Mariage Frère o Damien Frère. Después surgieron Cosmiti, surgió Le Palais du Thé y un montón de marcas, pero en aquellos eran gente que estaba desde 1800 y pico, que en Mariage Frère te atienden los mozos, los empleados que están vestidos de raso, de trajes de raso, color beige y guantes, ¿no? Y ahí te bajan el plato. Nada más lejos que este lado y el otro, y yo atendiendo ahí. Y un día con mi mujer estábamos en México y vimos un local que se llama Le Caravanserie, que estaba frente a Casalán, y dije, si está en Latinoamérica, puede estar en Córdoba. ¿Okay? Entonces, bueno, arranqué así. Hay una teoría también que no la deben haber aplicado, pero en todos los emprendimientos, nunca esperen, nunca crean que van a tener resuelto algo antes de un año de haberlo empezado a pensar. No sé si de eso habla, me imagino que sí. Pero yo lo he comprobado en mi caso y lo he comprobado en otros casos, lo he visto en talleres de los que he participado en ferias, y es así, o sea, el tiempo necesita tiempo y más tiempo, y ir y volver, y volver a ir, y volver a ir, y volver. Entonces, bueno, después de estas visitas, ya cuando ya fui a Nueva York, ya tenía la decisión de hacerlo. Inicialmente, esto iba a ser un corner en la tienda de ropa que tenía mi esposa, delante de la agencia de publicidad que tenía yo, en la calle Belgrano, al 800, donde no llegaba nadie, hace 7 años. Estábamos en el borde de lo que era Güemes en aquel momento, ¿no? O sea, era el borde del extremo. Bien al borde, bien al borde, hacia afuera te diría. A media cuadra de leche, sí, decimos eso. Estamos tanto más, allá y nosotros estamos acá. Y bueno, iba a ser un corner. Después creo que ahí pesó mucho la experiencia previa del publicista. Y yo dije, no, o sea, yo no voy a hacer lo que inclusive aún hace Inés Bertón, con todo lo que eso significa, que es la que introduce el tema del té en Argentina, que ella, vos vas a comprar el té en Buenos Aires, ella te vende, tiene los latones como tenemos nosotros, y te escriben a mano el nombre en el tarro, el nombre del té. Claro, vos después tenés 10 variedades, y decís, te voy a invitar este que tiene, este era el de frutilla, el blend, claro, el que tenía tenía frutilla, bueno, este el que tenía, no, espera, bueno, es riquísimo, no te preocupes. Entonces, acá está mi compañera, entrevisté con ella, bueno, buscando proveedores, la primera entrevista que tuve fue con ella, que me recibió porque le parecía simpático mi nombre. Duilio. No, el nombre, no tenía marca yo todavía. Duilio. Quería conocerlo porque me cayó bien tu nombre. Bien. Bueno, ok. Entonces le digo, bueno, yo te quiero comprar té para vender yo, con marca propia. Bueno, después de hablar de que la había convocado de Dolce & Gabbana para ser directora creativa del Lago di Como, me dice, no, yo creo que, no, yo para qué te voy a vender si después vas a hacer mi competencia. Yo dije, ¿competencia? ¿Yo? ¿Cuándo? Ahora. Tenía razón. Después conseguí una gente que en su momento fue muy útil con nosotros, trabajamos muy bien, que es la gente de Tison, que los descubrí porque aquí en Córdoba había un pequeño lugar que se llamaba Mare, que estaba en la calle Independencia, un emprendedor que ojalá lo vuelva a cruzar en mi vida, tenía tés y chocolates, un localcito muy chiquitito, y que yo decía a los amigos, vayan y compren, porque hay que mantenerlo este flaco, o sea, tiene que seguir, este lugar tiene que seguir existiendo, tiene que seguir existiendo. Lamentablemente no siguió. Después estuvo Café Ducens, que vendía también los té que hacía Tison, que era nuestro proveedor, que bueno,
no encontró el nicho, no lo supo hacer, se cansó. Él lo ve bastante feliz cada vez que lo veo el dueño, así que tampoco le debe ir muy mal. Y en ese momento yo descubrí Tison, o sea, busqué la lata, busqué el contacto, lo llamé a Gastón. Me dice, mira, yo me estoy yendo, nosotros nos volvimos de Barcelona hace 2 años, pero abrimos en San Isidro, pero me estoy yendo ya de viaje pasado mañana. Si te venís hoy, nos encontramos en un bar. Dice, esto del té puede salir o se puede hundir. Yo no sé. La verdad, nosotros en estos 2 años, nada. Hicimos un restaurante con que hacíamos comidas con té, samovar, bla 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 bla. Es todo lo más exquisito, los mejores productos, y la verdad que no lo voy a avanzar, pero le vamos a dar un año más. Bueno, yo te quiero comprar té, le voy a poner mi marca. Bueno, sí, dale, perfecto, empezamos a trabajar, bla bla bla. Y bueno, y ahí empezó el año de lo que fue el estallido del té en Argentina, que fue cuando empezamos nosotros y cuando empezó a desarrollarse más. Ya existía T-Connection. T-Connection se transformó más en un restaurante, así como lo ven. Hoy T-Connection tiene un corner, lo que iba a hacer yo, con latas, y el resto te sirve panificación, mucha comida natural y demás. O sea que ellos se dirigieron hacia la gastronomía. Y bueno, estaba en Bertón con el Alvear Palace, estaba Tison que no vendía con marca propia, porque se había decidido cerrar el local. Y bueno, no había más. Camelia sí sabía, no me acuerdo si había más. El punto es que, bueno, también como esta experiencia previa de publicista, dije, no. O sea, yo quiero que la gente sienta, que entienda y que reciba toda la información. Entonces, vamos a imprimir las etiquetas. Entonces, es esto lo que hicimos. Nuestros test se venden con la etiqueta impresa con todo lo que tiene incluido el té. Otro tema. Para la mayoría del mundo, el té es un espacio, la gente entra al local pidiendo disculpas. Perdón, yo no sé nada de té. Primero, pides perdón, no tenés por qué saber nada de té. O sea, vos tenés que saber qué te gusta, no qué el té. Porque esto se había convertido en un espacio que también me lo decían, bueno, ¿por qué no abrís en el cerro? Abrí porque las señoras finas que toman el té viven en la zona norte. Entonces, si vos vas a invitar a señoras finas que toman el té, nada más no vamos a invitar a señoras finas que toman el té. Nosotros lo que queremos es vender té a todo el mundo. La mayoría de los blends que nos daban a nosotros, que nos ofrecía la T-Designer, que eran muy ricos, no decía todo lo que tenía. Siempre dice, guárdate algo. Esta historia que creo que tiene mucho que ver con... Yo creo que esto lo hemos hablado en publicidad miles de veces. Cuando la información no fluye se estanca, cuando se estanca se pudre. Entonces yo creo que la verdad, lo más importante es decir, ¿tiene durazno? Tiene durazno. No, porque, a ver, teníamos un blend que era té verde con flores de acero de Polonia, girasoles de Bulgaria, rosas de Pakistán, jazmines de China. No. Ok. Vos olías ese té y decías, wow. Los girasoles no tienen olor. El acero no tiene olor. No tenía olor a jazmín y no tenía olor a rosas. Sin lugar a dudas tenía algún tipo de agregado, que en el caso después lo descubrimos, que era un ligero toque de floral, un ligero toque de durazno, que era el que le daba el sabor tan particular. Entonces, ella no lo decía, pero nosotros sí lo decimos. Nuestra carta dice lo que el té tiene, tal como es. Esa fue otra estrategia. Dijimos, bueno, que la gente se pueda llevar esto. Imprimimos cartas. Otra cosa, cuando vas a un local de Inés Bertón no hay cartas. Vos vas y le decís, la vendedora te dice, bueno, ¿pero qué te gusta? Bueno, no sé, floral, frutal, me gustan los chai. Bueno, entonces tenemos este chai. No, nosotros tenemos una carta que tiene 60 variedades, o 80 ya, porque está un poquito descontrolado, tiene 80 variedades, y donde dejemos, bueno, los chai son estos, elegir qué te gusta y demás. Como tratamos, y ahí vamos a la propuesta de valor, que creo que es lo que iría como definiendo. A la propuesta de valor era, nosotros queríamos acercar el té a todo el mundo, o sea, el té como un disfrute posible para todos. El té es una experiencia, básicamente. Nuestro producto es gran parte experiencia. Es un viaje, o sea, al principio los early adapters, como bien indicaron, como Martín,
Los early adopters eran la comunidad gay, seguro, y la comunidad de burgueses viajeros de alta gama. Entonces decían, yo, pero esto lo probé en Turquía, qué maravilla, qué cosa. Y justamente la comunidad gay, por su alto nivel de sensibilidad, su percepción de la tendencia, su percepción de la moda y de todo lo demás. Su sensibilidad, este es un producto muy sensible, muy sutil. Y después se fue expandiendo a otros universos, ¿no? Bueno, la propuesta de valor era, como decían, hacer accesible el mundo de té a todo el mundo. O sea, quebrar esa entrevista con una de las 11 narices absolutas, que como le decía a los chicos, si sos una de las 11 porque sos la 11, una de las 10, sin duda. De este concepto de una nariz absoluta, un privilegio, una selección, una cosa que solamente unos pocos elegidos pueden acceder. No, el té, y más hoy, es algo que es un placer pequeño y cotidiano, compartido, compartible, privado. Hay muchos clientes que dicen, yo ese ni lo saco, ese cuando viene la visita lo escondo, porque ese es mío. Siempre tenemos para él, es mío. Les convido el otro. ¿Es así? Sí. ¿Vos haces así? Bueno, tal cual. Bueno, es un poco más generoso. Digo, para que haya más compradores. Haya más consumo. En realidad, mucho de lo nuestro ha sido el boca a boca, o nariz a nariz, o boca a boca, literalmente boca a boca. Crecimos muchísimo desde eso. Crecimos desde específicamente del contagio. En el medio hubo momentos muy locos donde él y su compañero, el mago que no está, salía a la calle, en Güemes, a repartir té a los vecinos para que fueran probando. O parábamos a la gente y decía, ¿querés entrar? Vení, no te asustes, vení. Acá tenemos té nada más. ¿Qué es esto? Vení. ¿Querés probar un té? O sea, hoy, por suerte, tenemos muchos clientes, tenemos clientes en todo el país. Tenemos casi 40.000 fans en Facebook, por eso he preferido usar la página. Tenemos algo de venta online, pero un poquito desatendida porque tuvimos problemas con OCA y demás, y estamos en una base muy básica que es tienda nube. Pero bueno, así nació. La propuesta de valor era compartir la experiencia del té, convertirlo en algo accesible para todos y que el punto de desarrollo a nivel de diseño y de marca tenga el perfil que todos me preguntan, ¿pero ustedes son una franquicia? No, no somos una franquicia, nosotros inventamos esto. O sea, yo podría ahorrar este packaging sale una fortuna, hacer las etiquetas cada vez que nos equivocamos sale una fortuna, imprimir las latas en vez de pegarles el sticker sale una fortuna. Ese packaging también, ese fue un packaging que encontramos para resolver algunos problemas que surgieron después de gente que quería más té o precio, relación precio-cantidad. Bueno, todo eso permanentemente nosotros cambiamos de packaging cada vez que imprimimos de nuevo. Cambiamos a veces de diseño, a veces solamente de diseño gráfico, a veces de diseño de packaging. La percepción con la que se va con la que entra, con la que se va la gente es lo que nosotros buscábamos. Me llevo un pedazo de placer, disfrutado y para seguir disfrutando. Ese era lo que nosotros queríamos. El té era el móvil, motor, excusa. Una preguntita porque había ahí, ¿dónde estás? ¿Te acuerdas que hablábamos de naming y de nombres y cómo llegan a Milgrullas y... ¿Cómo fue el proceso? Bien, yo creí que se llamaba Cielo de Manchuria, me sacaron zumbando todo. Insistía yo con Cielo de Manchuria, me parecía maravilloso. Yo me imaginaba así las estepas manchurianas con los mongoles corriendo y llevando los cargamentos en camellos. Y que todo el mundo iba a imaginar los mismos cielos. Nadie imagina eso. Mucho. Ahí me estaba yendo un poquito lejos en ese caso. Y yo sabía de la historia, supe de la historia de... Es una tradición japonesa que se llama Milgrulla, que es una tradición japonesa en realidad. De origen es una tradición japonesa. También el té está muy asociado a lo japonés. El té y todo lo demás.
Me acordaba, todo surgió así como por método asociativo, una amiga que hacía grullas de origami porque se lo había recomendado el médico por la artrosis, para reducir la artrosis crece. Para reducir la artrosis me acordé de las grullas, empecé a ver, me acordé de la historia de las 1000 grullas y es una leyenda que dice que si vos haces 1000 grullas de origami, los dioses te conceden un deseo, porque en homenaje al trabajo, a la belleza, a la paciencia. En ese momento, y esto no es para ponerse lacrimógenos, pero estábamos viviendo un momento muy difícil en casa porque mi mujer había detectado un cáncer de mama, que maravillosamente salió muy bien, está muy bien, hace ya 8 años, superamos ese momento, entonces un poco la magia de la historia tuvo que ver con esta idea del deseo de las 1000 grullas, digo, como conectamos eso. ¿Y por qué 1000 grullas y una taza de té? Por una cuestión práctica, además de que suena un haiku casi, también tenía que ver con una cuestión de registro. Yo, con experiencia ya previa de registrar una marca rosa lo imposible, sabía que 1000 grullas iba a tener mucha oposición, pero 1000 grullas y una taza de té, no. Hoy todo el mundo dice 1000 grullas. La Fabi escribió 1000 grullas y una taza de té porque viene del palo. Claro, pero todo el mundo le dice 1000 grullas. Sabíamos que era así, el logo está diseñado con ese criterio, tiene la grulla de origami, tiene el 1000 grullas más grande y una taza de té abajo, ¿no? Lo que no quisimos nunca fue jugar con animarte, enamorarte, casarte, sí, encontrarte. Porque, bueno, a ver, era lo que primero surgía, la búsqueda del naming fue larga. Creo que 1000 grullas y una taza de té, con este concepto del haiku, con la magia que tiene la grulla, con la magia que tiene el origami, con la referencia a lo japonés, el logo circular también un poco por esta cosa, reunía mucho de los objetivos. Así que realmente no fue simple Manchuria. Pero ahora voy a ponerle Manchuria. Viste que ahora están de moda los nombres de una sola palabra: crudo, libre, fresco, seco, carne. Entonces van así: barrio, gremio. Entonces ahora, digamos, en este momento, si tienen que pensar un nombre, piensen en una palabra. Así, piso. No sé, por ahí puede gustar. Tela. Claro. ¿No? Bar. ¿Cómo se llama el bar? Bar. Meto unas cositas medio de la frita ciruela. Pero esto que Duilio cuenta respecto de la historia, de cómo surge el nombre, que en realidad es cómo termina de construirse la marca, me parece que es interesante si ustedes lo importan para su propio negocio, para la industria en la que están. En definitiva, lo que estaba diciendo, o el propósito era, queremos un té que sea tan japonés como popular, ¿no? Entonces es como lo más japonés de lo japonés y con todo lo emocional, porque yo conozco también porque vi la película del chiquito, el padre enfermo, ¿no? Y las 1000 grullas. Entonces es como, digo, en esto de pensar el nombre, uno cuando tiene claro esto de cuál es ese propósito, ¿no? Queremos el propósito de decir, puede ser la oposición a Inés que tiene la nariz 11, ¿me entendés? Y pone el té ahí re lejos y te dice que es una cosa para solo unos pocos selectos. Puede ser buen té, pero con amor, digamos, con la emoción de ser popular, ¿no? Creo que ese es el concepto, la idea de hacerlo popular, hacerlo amplio, es literal, dice 1000 grullas y una taza de té, o sea, es simple, era fácil de entender, es accesible, nuestro local está diseñado inclusive desde el local mismo, está diseñado con una barra que la quería yo así, la barra, altura para apoyarse durante... Claro, de almacén antiguo, que fue un proyecto que inclusive tú, bueno, ¿y esto cómo lo presentas? Y bueno, ponemos una barra donde la gente, y si a la gente se acodaba al principio y se sigue acodando, y se sigue charlando, y empiezan a contar historias, hacemos barrabasadas, hemos hecho de ese local también, pero en la barra, en el punto de encuentro, es un punto de encuentro, no es un límite la barra, es un lugar de encuentro. Otra de las cosas que nosotros incorporamos que no hacían, nosotros tenemos un cuadro de exhibición, no sé si la vieron en alguna de las imágenes, pero tenemos 14 variedades de exhibidas adelante que las podés oler,
Va a ser la casa de té. Ah, esa es otra parte que no hablamos de la casa de té, pero bueno, después hablaré. Comentar algo que es importante, claro, que lo dijiste y no quiero, por lo menos que lo rescate y después cuando vayan las preguntas. Decía Duilio que él cuando pensó el negocio pensaba como los primeros consumidores que era la comunidad gay y estos exquisitos viajeros por el mundo de que consumían té. Entonces digo, para conectar con lo que vino en el mercado, es decir, si usted a priori tendría que hacer un mínimo cálculo de esos cuatro pasos que estuvimos viendo de cómo calcular un mercado, dirían, bueno, me preguntaría yo como emprendedor, ¿cuántas personas de la comunidad gay existen al menos en Córdoba capital? ¿Y cuántas personas son viajeros en Córdoba capital? Y calcular ese número. Entonces que Duilio por ahí pensó en aquel momento, y bueno, por lo menos tengo 500 personas que pertenecen a la comunidad gay y que viajan y que probablemente sean mis clientes. No lo sé si lo van a hacer, pero podría ser un cálculo que podrían hacer ustedes para empezar a saber de qué hablamos. ¿Sí? ¿En qué año se abre el aeropuerto internacional de Córdoba? ¿En qué año podés salir de Córdoba al mundo? En los 90 ya. No, porque digo, también hay esto de viajar. Este es el punto justo. Perfecto. Claro, en toda la década del 90 nos dejó de residual un montón de gente que había viajado por el mundo. Entonces estamos en el 2007, en el 2000, después del 2007, cuando estamos en el 2010, perdón, que abrimos, 2007, 2008, ya había una cultura de percibir el mundo de distinta manera, ¿no? Que fue todo lo que fue el auge de las marcas entre el 2003 y el 2010, ¿no? Había una gente que ya conocía el mundo, que ya había viajado, entonces no le era sorprendente esto. Mucha gente, no era poca. Como dijo él, la comunidad que nosotros estamos apuntando era bastante en Córdoba, ¿no? Le mostró la presencia inmediata de todos. O sea, todos aparecieron inmediatamente. Porque, esto es como lo que vi allá. Esto me lo traen siempre que viene mi sobrino que vive. Hay otra comunidad que también nos trajo gente, que es todos los que viven afuera. En los diferentes periodos expulsivos que tuvo nuestro país, fuimos dejando argentinos por allá y parientes por acá. Entonces, cada vez que vuelve mi sobrino que vive en Nueva York me trae este té. Mi prima que vive en París siempre me dice que compre té. Y yo cada vez que puedo viajo y traigo té. O sea, la cultura se había masificado. Hiciste muy bien la pregunta porque me parecía que era un tema clave en esto. En esta adopción que vos decís de estas tribus, ¿cierto? Por poner un nombre, ¿cuánto tiempo crees vos, con el boca a boca que había dado vuelta, que permeó la idea? ¿Cuánto tiempo te llevó, fue la técnica que usaste, para alcanzar punto de equilibrio o alcanzar números? No llegué todavía. Punto de equilibrio, punto de equilibrio, punto de equilibrio. No, es exactamente al revés, fue inmediato. Porque los costos eran muy bajos, no le alcanzaba ahí para la moto, lo que cobraba de sueldo. El alquiler, nosotros éramos dueños bueno, la primera parte pagamos un alquiler. El primer año pagamos alquiler hasta que nos poníamos con el dueño de Montano, el amigo del barrio. El compañero Raúl era amigo del barrio, tenía un bar maravilloso que se llamaba Adentro, hermoso bar, cuando recién empezábamos, cuando recién Güemes era nada. Y al año y medio, te diría yo, ya estábamos en condiciones fue muy expansivo, fue muy brutal. Sí, fue rápida la expansión. Seguimos creciendo, ¿no? O sea, los niveles de facturación fueron cambiando mucho a lo largo del tiempo. Claro, ya vimos, en el 2010. No, nuestra crisis fue en el 2014, por el problema de la importación. Es más, en el 2014, nosotros en julio del 2014 estábamos con 60 kilos de té en stock, que ahora vendemos eso por un mes bajo. Y no teníamos más té, o sea que probablemente teníamos que cerrar, no había de high, no había forma de ingresar. El que era tan buen amigo que era Gastón ya había dejado de ser un buen amigo, que se quedó debiendo en plata, porque él no podía importar, yo le había pagado, estábamos en un quilombo y finalmente logramos, yo, cabezón, me había puesto a tratar de importar directo y lo logré. Se filtró una de high de 350 kilos
pero era julio, y la temporada de julio, por avión. O sea que nos trajimos los 350 kilos por avión, el primer embarque, que costó más el traslado que el té, mucho más. Pero bueno, ese fue el momento crítico para nuestro negocio, fue el momento del cierre absoluto de las importaciones. Después fue mutando, fue cambiando. Hoy, básicamente, el sistema es igual de complejo, pero un poquito más rápido. Vos sabés que vas a poder importar. En aquel momento no sabía si podías importar o no. O sea, eso ha provocado que muchos blends, nosotros tuvimos, Gastón nos mandó, dijo que nos iba a mandar un embarque, nos mandó todo lo que le quedaba en el salón para que no le rompiera más. Entonces tenemos algunos blends de 2 kilos, entonces empezamos con ediciones limitadas. Y hoy viene, el otro día viene una cliente y dice, che, bueno, Kilimanjaro Paradise, lo que tenés una edición limitada. O sea, había 5 kilos. O sea, justo te tocó uno. Dice, Ana no duerme, y nos mirábamos con Esteban y dice, Ana no duerme. Sí, ¿qué tenía? Dice, o sea, empezamos a vender. La verdad que son clientes muy fieles, nos acompañan mucho. Hay algunos que todavía se quejan porque hay algunos que desaparecieron, como la vuelta al día en 80 mundos o cosas por el estilo, que dicen, ¿cuándo? Mi tía que soñé Madagascar, ¿cuándo lo van a traer? ¿Cuándo lo van a hacer? Bueno, hay fórmulas que no pudimos replicar. De todos modos hay 80 variedades, o sea que hay importante. Digo, bueno, respondiendo de lo tuyo, fue bastante rápido. Bastante rápido, te diría a 2 años. Y la otra pregunta, ¿vos tenías bien mapeadas estas comunidades? ¿Conocías claramente el perfil? ¿Tenías idea de los gustos? ¿Las tenías identificadas, no? No, para nada. Yo creo que trabajó mucho la intuición, fue mucho producto de... Bueno, hay como una acumulación de conocimiento que se va quedando en el residual del subconsciente, ¿no? Y uno tiene que procesarlo, por eso hablaba del año, procesar y sale. Esto como creativo publicitario, lo hacemos habitualmente, lo hacíamos habitualmente, es vos tenés que incorporar información, incorporar datos, mirar de una manera, mirarlo de la otra manera, mirar cómo te van a catalogar, cómo te van a juntar, qué es lo que querés que piensen, qué es lo que te están diciendo. Y ahora aprovecho ese punto para traer algo que es muy importante, que es ¿cuándo vas a poner 2 mesitas para tomar el té? ¿Cuándo vas a poner 2 mesitas para tomar el té? 3 años y pico. ¿Cuándo vas a poner 2 mesitas para tomar el té? Pero 2 mesitas, no puedo poner 2 mesitas, tengo que tener baño para discapacitados, 2 baños de torta, no puedo poner 2 mesitas. Bueno, ¿cuándo van a poner 2 mesitas? Bueno, finalmente le propongo a mi esposa y a mi cuñada si ellos se querían hacer cargo de la parte gastronómica y empezamos a proyectar. Ese también fue otro proyecto de 1 año donde ponemos la casa de té, porque ese era el otro tema. No teníamos en el salón que teníamos, que ya estamos consolidados, no teníamos espacio. Entonces, ¿dónde lo poníamos? Empezamos a buscar en el cerro, íbamos a ampliar en la terraza, íbamos a Barrio General Paz, desarrollamos proyectos, millones de proyectos. En el interín, abren una galería al frente, construyen una galería al frente, y el dueño de la galería nos ofrece el bar. Digo, chicas, acá estamos, ya lo tenemos, sí, dale, listo, cerramos, y así abrimos, así surgió la ubicación. Esa misma maravillosa galería que es Espacio Perú. Lo bueno es que después, por vínculo, por perfil, tanto Isabel como Marcela también son altamente creativas, una diseñadora de silencio durante 10 años, la otra diseñadora de Fabrici durante 15. Lograron darle, nada que ver con lo gastronómico, pero Isabel desarrolló la parte estética de los locales, toda la decoración. Y si vos ves lo que es la casa de té con respecto a la tienda, no son iguales, pero tienen algo que los une, digamos. O sea, ellos tienen sillones vintage de los 60, nosotros tenemos uno con capitroné de principios del siglo XX. Ellos tienen un mueble de boticario y ella tiene una lámpara con plumas. O sea, pero en algún lugar, y ahí vuelvo sobre lo mismo, cuando está claro la experiencia que vos querés transmitir, que era el placer de quedarte, de disfrutar, de viajar, de algo distinto, de lo distinto, tenía que ser distinto. Nuestro local es distinto a Güemes, o sea,
nos falta bastante madera cruda y hierro. Claro. Así, y chapa. Sí, una canalada pintada, esa no tenemos. Esa era la que tenía adentro maravilloso cuando era realmente la primera, cuando Pablo hizo el primer adentro, que era un lugar hermoso. Y bueno, buena pastelería también, poner la pastelería a la altura de los té. Y sin lugar a dudas, casas de té hay, por todos lados, pero ninguna tiene 70 variedades, 80 variedades. También es cierto que como negocio es muy difícil para alguien que no tiene atrás a 1000 grullas tener 80 variedades, porque el consumo de la casa de té son 35 kilos al año. O sea, tenés que tener 80 variedades de 35 kilos. Nosotros traemos una tonelada 200, o sea, 1200 kilos. O sea que esa sinergia, y muchas veces hemos hablado también, que también es bueno, a diferencia de T-Connection, que estemos separados, físicamente separados, porque la gente puede discriminarlo, ¿no? O sea, va al momento de la compra y va al momento del consumo, son cosas distintas. Ahí están. Ahí están los dos lugares y están emblemáticamente representados. Esta es la casa de té y esa es la tienda. No, para que tengan tiempo de hacer preguntas. Yo pensaba en esto, recuperando estos 5 puntitos que decía para la construcción de una marca. La gente cuando va a 1000 grullas, hay una experiencia más allá del té. Los nombres, no sé, ¿están circulando las cartas por ahí? ¿Vieron los nombres que tienen las variedades? Es como toda una experiencia, el lugar, la ambientación, la estética. O sea, el retrato emocional de tu consumidor es un consumidor con sensibilidad. Porque si no, nadie te digamos, puede engancharse un té que se llama Ana no duermen, por ejemplo, ¿entendés? O, ¿cómo se llama este? A ver, no veo nada con mis La revolución es un sueño eterno. Este es el nombre de este blend. Claro. Entonces, digo, ese retrato del consumidor se ancla en hechos concretos, ¿no? En que cuando entro al local, ya sea a comprar té o a tomar una taza de té, la experiencia es integral. Porque en general, una cosa que pasa mucho con el emprender es, bueno, sí, pero hasta acá tenemos plata y entonces el local lo hacemos como así porque, bueno, vamos saliendo con lo que hay, ¿no? Yo creo que uno de los secretos también del éxito que yo percibí en tu proyecto fue que desde cero estaba claro cuál era el mood del lugar, ¿viste? Y eso me parece que para emprender es fundamental, porque uno dice, no, bueno, ahora no tengo plata para imprimir, entonces vamos a ir solo con material digital, por ejemplo. Pero de repente es un producto que sí necesita etiqueta, que sí necesita impresión, y eso es parte de la experiencia, y eso es parte de entender ese retrato emocional del consumidor, que es alguien que entra al local buscando algo más que una variedad de té, ¿no? Que busca como una experiencia, una calidez, una cercanía, cierta desfachatez, ¿no? Sí. Como eso. ¿Quieren que empecemos con el ciclo de preguntas? Bueno, la primera valiente, una dama, muy bien. A ver. Y después se lo van pasando. Bueno, antes que nada un gusto, comparto el fanatismo por el té y bueno, te voy a contar mi experiencia con grullas, que aparte de esto de conocer el lugar, cuando estaba embarazada cumplo años y todos los regalos eran matitas. Y una amiga me trajo un té de 1000 grullas y fue maravilloso decir, ay, qué bueno, esto es para mí, no es para mi hijo. Una consulta que yo tengo como emprendedora, que somos muy positivistas y a veces decimos, pero no tenemos competencia. Quería saber cómo había sido el estudio de la competencia en tu caso, porque como decís vos, casa de té hay y la propuesta de valor va a ser notar la diferencia, pero al abrir un local en Güemes, que todavía no era Güemes, ¿cómo laburaste como esa parte de competencia? En realidad, en nuestro caso particular, la competencia no era directa, era indirecta. O sea, en realidad estábamos en lo que nosotros llamamos como competencia directa, todo lo que podía satisfacer la misma necesidad que satisfacíamos nosotros, no quienes vendían té. O sea, de algún modo, Falabella, el sector gourmet de Falabella era eso. Café Ducens era eso. El almacén de Marco era eso. O sea,
estábamos más compitiendo con el almacén de Mario que con una tienda de té, o y competía más con una fábrica de zapatos o de carteras exclusivas. O sea, fue mucho más orientados de ese lugar, porque estábamos en un momento del mercado y en un nicho muy particular que no tenía específica competencia concreta. Fuimos los primeros, objetivamente, era un hecho. O sea, pero sí pensábamos en lo que competía con ese producto. Por eso la decisión estratégica, tal como lo marcaba, de que toda la inversión no dejemos para mañana lo que podemos gastar hoy, digamos. O sea, tiene que ir a tope. Si no puedo empezar ahora, cuando tenga la oportunidad de ir a tope, porque te van a percibir por la primera impresión. Entonces, nosotros caímos, desembarcamos con latas impresas, folletos impresos, calcos impresas, packaging armado, y bueno, o sea, seguramente me agarro un contador y me maximiza el presupuesto, ¿sabes qué? ¿No? Sí, dale. ¿Querés añadir otra bolsa más? Que esta es la bolsa. También fuimos mutando sobre nosotros. Y esto fue una solución. Esto es el resultado de una visita a un shopping. Estaba en el local de Bolivia de Córdoba Shopping. Me atiende un pibe, como cualquiera de ustedes, 30 años. Me dice, ¿vos qué tenés? Yo no tengo una tienda de té. Me dice, yo siempre voy a comprar, pero ya mi mujer me dijo, no, loco, no podés gastarte esa fortuna en té todo el tiempo. O sea, tenemos un hijo chico, qué sé yo. Dije, bueno, wow, o sea, no es un producto carísimo, pero es un producto que no puedes todo el tiempo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y surgió la bolsa de recarga. Surgió la bolsa de recarga como un pack económico, producto de esta demanda, y te estoy hablando, más allá de la early adapter, de una comunidad que no estaba dentro de los márgenes previstos ni a palos. Un pibe casado, con un hijo chico que toma té y la mujer le dice no te puedes gastar una fortuna en té. Todo hubiese sido al revés de imaginar, ¿no? Entonces surgió ese, un poco fue como un shock, ¿no? Decir, sí, está bien, las latas son divinas, a la gente le encanta la lata, y hoy estamos palo a palo en reposición con lata. Dijo algo muy importante acá en el video, que para los que estuvieron y los que no, lo compartimos. Dijo, nació este producto nuevo a partir de conversar con un cliente. ¿Se acuerdan que yo le decía? ¿Dónde hay una fuente de información muy importante que la tengo que tener sistematizada? Entonces, conversar con clientes y proveedores. Porque normalmente son esos los que me dan el clic para producir o generar valor, como decía Martín. Entonces, tips, conversar con clientes y proveedores permanentemente porque me dan señales donde hay negocio. Bueno, no me quedó claro si vos blendeás o seguís comprando los productos, y en caso de que no los produzcas vos, ¿cuánto te llevó esta capacitación para interiorizarte, de conocer el producto para poder transmitírselo a la gente? Y en relación a la transmisión y a los canales, con una carta tan extensa y nombres tan largos, no se te produce una confusión en el cliente en el sentido de yo quería uno que tenga gusto a cereza, pero no me acuerdo ni este universo cuál cono era. ¿Cómo lográs que la gente entienda y qué canales usás para eso? Primero y principal, estamos bastante entrenaditos. Dice, era uno que tenía cereza, cherry gum. Ese. Era uno que decía algo de China con África, algo de no sé qué de China. ¿Qué China con África? O sea, también eso nos permite hacer una aliación con el cliente mucho más rápida, porque te permite ya el diálogo y la broma y el juego, y muchas de las referencias de los nombres, muchas de las referencias están hechas sobre libros y películas y lugares del mundo. O sea, son muy evocadores. Y canciones. Ana Norberner, El amor después del amor, La insoportable levedad del ser. Voy a decir, ¿por qué le pones La insoportable levedad del ser? O sea, hacía falta que le pongas bien ese nombre. Y sin embargo, la gente compra. Sos jodido, ¿viste? ¿Cómo te gusta, hincha? Eso, la pregunta con respecto a la blender. Yo nunca fui T-Blender, no pretendo ser T-Blender, no me interesa ser T-Blender. Me gustan los té.
Tengo un olfato, debo ser la nariz número 365 absoluta de la Argentina y del mundo. Sí, ya te... Sí, por eso. Por eso. Partamos de la base que es una cuestión de marketing. Por eso. El número 11 es una espantoso, pero no importa. Está bien. Digo, hay gente que trabaja muy bien como blendeadores. El chico que hace el contrato en hebras, que nunca recuerdo cómo se llama, Lucas Cámara. Lucas para mí es un tea blender, por ejemplo. Él desarrolla productos específicos con cosas locales, importadas, nacionales y demás. Y él es un apasionado de eso. Él quiere ser un tea blender y está construido desde ese lugar. Yo quiero ser un lugar donde la gente pueda encontrar la mayor cantidad de variedades posibles del té. Cuanto a puros, tenemos 14 variedades de puros, los mejores puros del mundo, pagamos fortunas por esos puros, que los financian, los subsidian los blends. O sea, tenemos un oolong de Tailandia que cuesta 8 veces más caro que lo que cuesta el blend más caro, pero lo vendemos al mismo precio. O sea, yo tengo un perfil comercial. Mi perfil es, quiero una experiencia gourmet en los puros, una experiencia gourmet en los blends. Y la carta la vamos armando desde la sensibilidad de los consumidores y de la nuestra. Algunas son fórmulas propias, algunos son deseos desarrollados por nosotros, algunas son propuestas del proveedor. Nuestro proveedor es uno de los 3 proveedores más importantes, uno de los 3 es el tercero, por lo que me conversación, más importantes del mundo, está en Hamburgo. Compramos solamente té importado, le compramos aquí a Constanza Minoldo de Masala Chai, no, ahora se llama Masala, sí, porque tuvo un problema con la marca. Constanza hace muy ricos blends de té nacionales, en un momento nos salvó muchísimo, porque hubo 7, cuando no teníamos casi nada, tuvimos 7 variedades argentinas. Los costos, lamentablemente, argentinos son muy altos, o sea, importar el té sigue siendo más barato, y la estabilidad del producto es infinitamente menor. Un blend hecho por un alemán, en cada embarque es igual. Un blend hecho en Argentina, hoy tenés flores rojas, mañana tenés flores amarillas, mañana tenés flores violetas, después tenés flores naranjas, mañana tenés flores. No entran flores. Bueno, sí tengo flores, pero de las otras, las que tenés que vender detrás del mostrador. No, eso no sale. Ahora, no estaría en la venta en este momento. Ya estamos en cosecha, se podría ser a la necesaria. De ahí sale los nombres. Bueno, sí, las referencias tuvo muchas veces de los nombres están muy relacionadas al perfil sociocultural de los consumidores, ¿no? Nuestro perfil sociocultural. Estaba hablando a nosotros, me estaba hablando a mí y a todos nuestros amigos. ¿Otra? Acá. Bueno, ¿qué pasa por favor? Bueno, hola, felicitaciones por tu proyecto. Tengo una consulta. Vos en un momento dijiste que querías que esta experiencia de té llegara a todo el mundo. En un principio, por tu experiencia, definiste que tenías un público objetivo, ¿no? 2 comunidades. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo saltaste esa brecha de ese público objetivo inicial a todos o ampliarla así tanto? ¿Usaste alguna estrategia? ¿Cómo llegaste? En realidad creo que ha habido una pequeña confusión con lo que dije. Los early adapters fueron ellas, estas 2 comunidades. O sea, los que primero tomaron ese producto fueron estas 2 comunidades. No es lo que yo elegí primero. Lo que nosotros nos propusimos era todo el mundo. Identificamos que, identificamos que iban a ser los early adapters porque eran los que más cerca estaban de captar la imagen de lo que queríamos decir lo más rápido posible. Pero nuestro objetivo era hablarle a todo el mundo. Por eso la definición del perfil del producto. A todo el mundo estoy hablando hombres, mujeres, nivel socioeconómico medio, nivel cultural medio alto. O sea, es magia. La magia del té. No, ¿cómo conseguimos llegar? Creo que porque entramos en el momento justo, en el lugar indicado, al proceso preciso. Hoy otra de las decisiones importantes, que creo que hay que tenerla en cuenta. ¿Cómo llegar? Hoy un hombre no tiene problema de entrar a una tienda de té y comprar té. No tiene problema. Y hace 7 años tampoco. O cada vez menos. Una de las decisiones estratégicas que yo tuve fue contratar a hombres y no mujeres. Eso fue, entonces me decían, bueno, vas a tener una chica linda, porque si vas a vender té, vas a tener una chica linda que va a vender té a las señoras gordas que compran té para tomar el té así. No, contraté hombres heterosexuales
en el caso de los que estaban presentes en aquel momento. Después tuvimos surtido, después ampliamos la diversidad más grande. Ahora ganó la diversidad y ahora, ahora vamos a meter en el personal. Y me dice, no, ahora Duilio contrata a niños. Divertido, parece, contrata a niños, pedófilos. ¿Por qué hombres? Porque yo dije, a ver, una mujer, cuando un joven, heterosexual o homosexual, no importa, pero cuando un joven le habla de cosas sensibles, se derrite. Cuando una mujer se encuentra con una joven bella, atractiva, inteligente, que le habla de cosas sensibles, la odia. Viene muerta. Nuestro público era básicamente femenino, es básicamente femenino, ese es otro detalle. Sabemos que es básicamente femenino. Y entonces dijimos, bueno, entonces mi propuesta fue, no, quiero contratar hombres porque justamente que le dé esta apertura, porque justamente como un pibe de 25 años te va a estar hablando de té. Bueno, entonces todos podemos hablar de té, todos podemos consumir té. ¿Estaba antes de vos? No sé si contesté todo. Hola. Si tuvieras que mencionar un proceso clave de trabajo y una tecnología clave para un emprendimiento, ¿qué mencionarías? Tecnología, ¿con tecnología te referías a tecnología física o tecnología para el negocio? Bien. Un proceso clave, esos son algunos eventos que hemos auspiciado con la Casa de Té y Portacultura, que es la librería que está al lado de la galería. Linda foto. Proceso principal que tenemos es el Brian. Le dice todo el tiempo, Brian. El brainstorming, Brian con vino. Brian con vino funciona como piña, ¿no? Nuestras reuniones son a partir de las 7, 8, a veces a las 7 largamos, ¿no? A las 8 vino de por medio y Brian. Brainstorming, anotamos, registro de lo que van diciendo, lo que van diciendo los clientes. Che, loco, me están pidiendo otra vez que traigamos sillas, o sea, nos están pidiendo en Madagascar, ¿qué vamos a hacer? Me olvidé de hacer las repreguntas, me van a matar, Fabio. ¿Se viene entendiendo? Bueno, sí, tenía que hacer la repregunta de lo que me habían preguntado para que quede registro. Y en cuanto a tecnologías, reniego de mis orígenes, no hago publicidad, no auspicio eventos. Creo que el auspicio de eventos es un negocio solamente para el que te lo pide, porque eso les digo como estrategia también, si ustedes tienen un producto nuevo que van a lanzar, el que yo tengo todo el ABC1 te va a estar a vos y te va a consumir tu té. No, el ABC1 va a ir allá para consumir gratis el té que quiero que vayan a comprar. No, que vayan a comprarlo. O sea, no. El regalar producto para mí, a ver, ya estoy fuera del mercado, así que no me van a poder criticar en la agencia por decir esto. Pero auspiciar eventos pagando o poniendo producto, no. O sea, no. La publicidad en general es muy cara, o sea que tecnológicamente yo estoy sobre las redes principalmente. Lo que nosotros tenemos más desarrollado es Facebook. Ahora estamos en un punto de conflicto con este Facebook que justamente se produce cuando vos vas viendo las imágenes que ves ahí, que somos la tienda y la casa. A veces te preguntan, ¿a qué hora abren? ¿Qué? ¿La casa o la tienda? ¿Cuánto sale una merienda? ¿Dónde? Claro. Pero bueno, mucho nos manejamos con las redes sociales. Pasa que yo posteo por ahí una promoción, no alcanzo a avisarle a los chicos y llegan al local a pedirla. Tenemos una comunidad muy activa porque es muy cariñosa. La marca es cariñosa, la comunidad es cariñosa, el vínculo es cariñoso. O sea, el cariño es un elemento que está como muy presente, ¿no? No sé si respondí a tus preguntas. Proceso, más o menos esos, mucha discusión interna, mucho oír lo que dice el cliente, mucho oír lo que dicen los vendedores y mucho sensibilidad.
estaba buscando en Facebook y, como dijo ella, el tema del cliente que es muy sensible, del público que es promover la experiencia, la sensibilidad, cómo manejas hoy en día de las redes esa sensibilidad que quizás se ve expresada cuando tienen una mala experiencia. Tenemos el caso de la tostada. ¿Ese Esa soy yo. El caso de las tostadas. Vamos con el caso de las tostadas. Mira, ¿qué es lo que sucede? Es grave, las redes son muy jodidas porque nosotros tenemos creo que 100, no sé, 300 calificaciones en Facebook, o no sé, no me acuerdo cuánto, 195 con 5 estrellas, 40 con 2 y ella dio una de las 3 que tiene una. Claro. Son esas. Bueno, pero yo no las borro. Por definición no las borro. Ahí yo cometí un error. Yo moderaba eso. Habitualmente lo que hacemos cuando tenemos algún conflicto con un cliente, le regalamos más té, se lo llevamos a la casa. Si es que la lata tenía poca, bueno, te pongo más en la lata, aunque tenía la cantidad que corresponde, no importa. Te sirvió un té, vení, te invitamos a vos y a tu familia a tomar el té. Esa respuesta en las redes funciona inmediatamente, te besan. En esta, la actitud que tuvo fue un mal día para la casa de té, estaba saturada. La actitud del comentario a mí me puso los pelos de punta. A mí, que soy el más diplomático de todos, imagínense cómo están los otros. Arrancó con, no es el robo a mano armada, porque no me lo aclaró que no era robo a mano armada. Era estafa a mano armada, porque había llegado pocas tostadas a la mesa. Que tenía razón. Es más, después de eso nosotros modificamos el tema del tamaño de las tostadas para que fueran todas iguales. Lo que pasa es que nos metimos en una discusión que lamentablemente, porque vos estás diciendo, como tiene los mayor comentario, nos metimos en una discusión que solo se terminó de zanjar a la 1 de la mañana de un viernes, cuando yo digo, bueno, como dice, ¿cómo se llama la chica? Creo que ya no tiene sentido seguir discutiendo esto. La verdad que lo único que te decimos es que si alguna vez te ofendimos, te pedimos 1000 disculpas y todavía que te estamos esperando para que vengas a tomar que aún te debemos. El té y las tostadas que aún te debemos. Muchas gracias. Como respuesta, un zorrito y un lobo bailando juntos. Y un me gusta de ella. O sea, primer error que no hay que cometer es meterte en la discusión. Hacete cargo, aunque no tengas nada de real, hacete cargo. Así que sí vale la experiencia y sí responde a tu pregunta. Claro, del 99% que no dice lo mismo que lo que le dije a ella, claro, que estás ninguneando, sí, tenía razón, estaba ninguneando. Pero a esa gente por ahí hay que decirle, bueno, muchísimas gracias por tu comentario, bla, 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 pero no continúa el comentario, porque si tuvo una experiencia maravillosa y todo le va, bueno, muchas gracias por comentar, listo. ¿Okay? Te quería preguntar cómo fue el tema de educar a la gente. Yo, por ejemplo, tengo una idea de té que mi perro, o sea, no tengo ni idea. ¿Cómo es el proceso de educar al cliente? Porque quiero pedir un té y alguien a la variedad que hay, qué tomo y qué tiene, y si tiene algún proceso socialístico o algo, tiene algún problema de salud, algo de eso. Quería contar esa parte porque tengo un pacto similar y tengo que educar a un producto cliente. Bien, vos me preguntás, voy a hacer al final, ¿cómo educar al cliente? Queda registrado, ¿no? Mira, nosotros en realidad tenemos una experiencia cotidiana en eso. La palabra educar a mí no me gusta. Casi te diría cómo explicarle al cliente. Yo siempre discuto con todo el mundo, me dicen cuando te dicen, ¿me entendés? ¿Me entendés? ¿Me entendés? No, lo que tenés que decir es, ¿me explico? ¿Me explico? ¿Me explico? O sea, no es ¿me entendés? Porque si vos decís ¿me entendés? Ponés el problema en el lado del otro. Si decís ¿me explico? El problema es que probablemente vos te estés explicando mal. Entonces tenés como una actitud distinta. Entiendo lo que decís vos por educación, entiendo perfecto. O sea, como la gente viene con ese ánimo de aprender. O, como vos dijiste, cuando yo no sé nada. A ver, es para celíaco, yo te cuento, vos preguntame y yo te cuento. Vos me preguntás, bueno, pero yo soy celíaco, ¿los té estos son libres de gluten? ¿Son libres de... son TAC? ¿Sí?
Mira, los alemanes son tan estrictos que no le ponen el sello de libre de gluten. Te doy un ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, conozco gente que no puede tomar café, le gusta el té, y bueno, estaría bueno recomendarle que tomen un té porque en vez de pasar el café como la variedad de un tipo de descafeinado o o la marca que toman ellos, estaría bueno que pueden pasar el té. Más que todo para ahí, ¿no? Bien, es que eso está pasando. O sea, tenemos muchos clientes que yo no puedo tomar café, entonces ¿qué puedo tomar? Entonces vos le decís, bueno, tenés un té negro, tiene más cafeína, se acerca al café. Un té verde tiene menos cafeína. Y si no, prueba con un rooibos que no tiene nada de cafeína. Todo ese aprendizaje se hace en situ, generalmente es in situ, en el lugar, o a veces en las redes incluimos. Una vez presentamos el rooibos, pero en realidad el aprendizaje se hace in situ. Volviendo a lo que te hablaba sobre los celíacos, permanentemente, una de las respuestas precontestadas que tengo listas para responder son sobre el repuesto de comida, platos o té para celíacos. Los té nuestros tenemos casi una certeza absoluta que no tienen ningún componente con gluten, porque no tendrían, salvo algunos que tengan alguna galleta, que generalmente son hechas de arroz. Pero como la trazabilidad de los lugares donde se producen determinadas cosas, como los caramelos o todo lo demás, no puede garantizar que no hay residuos previos de... los alemanes no dan el certificado. O sea, le recomendamos nosotros en ese caso, le decimos, bueno, entonces pedí un té floral o un frutal, que no tiene nada, seguro. Mi pregunta se basa principalmente al inicio de tu proyecto, o sea, si bien hoy es una sensación ir a tomar el té y viendo la foto me parece un lugar espectacular, de hecho voy a ir. Vamos a ir. Vamos a ir a ver con mi compañero. Bueno, después te pasas de otro y hoy le explica que te lleva a otro té. Al inicio de un inicio para que prueben el producto y hoy sí tenés estos dos puntos de ventas y además distribuís en otro lado, dijiste que sí, y dentro de eso, ¿qué porcentaje parte de la población se representa en esa distribución? Primero, ¿cómo hiciste para meter el té en la cultura donde no había té en Argentina, no era un hábito, y después dentro de tu distribución o de tu espectro de productos, ¿qué porcentaje va a la distribución afuera de tu punto de venta? Bien, bueno, con respecto a qué hicimos para meter algo que no existía en Argentina, nada. Todo lo que ya conté, básicamente hicimos nuestro proceso y entramos en el momento histórico en que eso iba a funcionar. O sea, las bebidas saludables estaban ganando peso. Nosotros los blend de té se parecen mucho a la experiencia de los blend de vinos, sin el alcohol. Entonces, de algún modo, vos tenés la experiencia de, como la cata del té, de probar distintos sabores, como catar vinos, pero no salía pedo, digamos, básicamente. Entonces, había, claro, la mezcla del wellness con lo gourmet, con la experiencia sensorial, que es el momento que estamos viviendo, fue la experiencia que permitió que nosotros entráramos en ese lugar, ¿no? Sabíamos que eso estaba pasando, o sea, de algún modo estaba presente, por eso funciona tanto, ¿no? Por el otro lado, con respecto a la distribución, el encargado de venta mayorista, ahí presente, nosotros tenemos un conflicto que todavía no podemos resolver, que es, no tenemos RNE, o sea, no tenemos el registro de establecimiento, elaborador. Por lo tanto, nosotros no podemos vender salvo a granel. Pero, de todos modos, como el té es un producto de bajo riesgo sanitario, no hay tanto control en ese sentido. Nosotros distribuimos, en algunos casos, a granel, o sea, paquetes de 1 kilo para que ellos empaquen, o si no, en algunos casos, con el aviso previo de que nos tenemos el permiso de bromatología, en algunos lugares se distribuye. En los restaurantes no hay problema. Restaurantes y bares no hay problema, ahí puedes venderlo. Perfectamente. Ahí puedes venderlo porque claro, ¿no? El consumidor consume lo que él compró. Lo que él compró, lo compró a granel.
Entonces, por lo tanto, la secuencia está cubierta. En una casa de delicatessen puede haber un conflicto con bromatología que te diga, no, vos no podés tener esto porque el cliente no vio cuando lo empacó, no tiene número. Ese es un tema que no es menor porque desarrollar el RNE, si hay alguien que está metido en ese proceso, es eterno. Tenés que alquilar el hogar, hacer el desarrollo, presentar los productos, son 6 meses que acá te digan que podés producir ahí, mientras tanto estás pagando sin producir. ¿Qué porcentaje es pequeño por ahora, es súper pequeño. Ustedes están preguntando muchas cosas que por ahí un hilo de respuesta dice no sé o lancé de esta manera. Me gustaría rescatar algo, digamos, de que emprender, lo que él ahora manifiesta cuando empezó, lo hizo de manera intuitiva. Existen herramientas de emprendedor que te permiten que esa intuición bajarla en tiempos. De hecho, Duilio, cuando conversábamos recién fuera de micrófono, me decía, hoy nos damos cuenta que necesitamos profesionalizar nuestro negocio porque nos permitiría crecer más rápido. Cerrando, resumiendo el mensaje, lo que para él fue muchas cosas una decisión intuitiva, hay herramientas de management, como el modelado de negocio, que te permite acortar esa intuición en el tiempo, en el prueba y error. En lo que técnicamente vimos en el Canvas, esto de validar con el cliente si lo que propongo el cliente quiere realmente. Entonces tiene herramientas para cortar a veces solo lo que la intuición me da. Está bueno tener intuición, pero con herramientas de emprendedorismo, de management, puedo acortar los tiempos o minimizar los errores. Un comentario más también, pensando en herramientas. También hay herramientas como los informes de tendencias, que hay distintas empresas de tendencias, que te permiten saber hacia dónde está yendo el consumo, que te permiten saber que está en tendencia. Y yo creo que en el momento que vos lo viste, si uno en ese momento leía un informe de tendencias, podía ver claramente esto de dejar de una vida más sana, de una vida más natural, reflexivo, el té que ya venía en auge, ¿no? Y después hay otras herramientas como los testeos o la manera de investigar etnográfica, que es investigando a la persona. Entonces hay algunas herramientas como más duras, como de negocio, y hay otras herramientas que te permiten un poco más de cintura. Esto de los informes de tendencias, después si ustedes googlean y ponen informes de tendencias y salen, son informes elaborados, son multidisciplinarios. Entonces son elaborados por equipos de antropólogos, sociólogos, etnólogos. Entonces todo eso te da una cosa de por dónde viene el consumo, como para decir yo tengo esta idea, es muy descabellada, ¿viste? Ya no voy a hacer una golosina que tiene el triple de azúcar que otro. Y bueno, lo cotejas y decís, no, pero en las tendencias la gente cada vez quiere consumir menos azúcar, ¿no? Y eso me parece que es una herramienta también interesante. Sí, ahora te lo doy, Martín. Con respecto a lo que decía ella, es cierto, el INTI inclusive está haciendo un laboratorio de tendencias y hace unas presentaciones muy buenas. Future Concept Lab, búsquenlo, Milán, muy bueno. Pero el INTI y el Future Concept Lab creo que son los que están marcando mucho más el perfil. Y volviendo, y ya te devuelvo el micrófono, sí, si yo hubiese tenido esta posibilidad, la hubiese aprovechado en el proceso que estaba haciéndolo, ¿no? O sea, sin lugar a duda, el concepto, es más, veíamos, decíamos, pero si hicimos eso, claro, pero si me lo hubiesen dicho, yo ya sabía que lo estaba haciendo. Una consulta que se me vino recién cuando te estaba escuchando contar la historia, ¿no? De la experiencia, de todo esto. ¿Cómo es pensar un precio, el pricing, de una experiencia en un mercado como Córdoba? Sobre esto, puntualmente. Porque el pricing está marcando lo que esa experiencia, entre comillas, vale. Entre comillas, no es lo mismo, pero está marcando un parámetro. ¿Cómo lo pensaste en ese momento, esa variable? Siempre discutimos quién aumentar los precios. Mira, el pricing, coincido con vos, es un elemento de valor. Nunca fueron baratos, pero tampoco son caros. En realidad yo quisiera que compares una lata de 30 gramos de té que te sirve para un mes si querés y tomas de vez en cuando, contra una botella de vino sale lo mismo. Y la botella de vino te la liquidaste en una noche. Son 140 pesos los 30 gramos.
una lata, un regalo. Funciona, otro elemento importante, funciona muchísimo como regalo, muchísimo, y nosotros le damos mucho valor a eso, por eso el packaging y demás, porque por 170 mangos caes a una fiesta. ¿Cómo te cae? Bueno, lo que te pasó a vos, esa experiencia, de esa experiencia tenemos clientes que se han vuelto clientes a partir de esa experiencia, ¿no? Del regalo, y que resuelve el tema talle, colores, gusto, todo. Bueno, repito, el pricing nunca fue barato, pero tampoco tan caro. ¿No? Es un valor más caro percibido que real. O sea, es consistente, estás diciendo, es consistente con la estrategia de bajar el nicho a un segmento más amplio. Entonces, básicamente, por eso sabía cómo habías anclado las dos variables. Sí. Repito, siguen siendo precios. A ver, no vamos a seguir criticando a la pobre Inés, pobre no está. Pero en Buenos Aires, en Philosophy, la lata, que es un poquito más alta que la nuestra, cuesta 380 pesos. Y la nuestra, que tiene 20 gramos menos, cuesta 170. La nuestra es para 40 o 45 tazas, la de ella es para 60. Una diferencia más que marcada de precio. En Buenos Aires, en Alvear, o en Paul Gallery, o en Nordelta, o donde ella está, tal vez 380 está bien. No sé. Capaz que si nosotros vamos a Buenos Aires con 170, o no sé. A ver, el proyecto, porque lo que habían preguntado los chicos, el proyecto ahora es avanzar sobre otros territorios. Buenos Aires es el destino más cercano. Sabemos que el mercado de Buenos Aires es un mercado que nos viene a comprar a nosotros, un mercado que manda a comprar, gente que, o sea, en Buenos Aires, el de Coffee Town me dice, vos sos una de las marcas más reconocidas de té en Argentina, de café. Claro, nosotros no usamos frasco, porque justamente lo que usamos lata, porque no tiene que darle la luz, porque no tiene que darle la humedad, porque tiene que estar aislado, no metemos en frascos, no vendemos en bolsitas, salvo que la bolsa es esta, papel craft, para garantizarnos que no quede acá y que pase una lata. Ponerla en una lata de Twinings si querés, pero llevarla una lata. Y te damos la etiqueta para que al lata de Twinings le ponga la etiqueta del té que estás tomando. O sea, pero el cuidado del producto es fundamental. La pregunta es, ¿cómo hicieron? Vos hace un rato comentaste cuando recién empezaste esta charla, ¿cómo hicieron para posicionarse? Que lo hicieron de boca en boca, que iban hablando con las personas que le ofrecían té. Tenemos una pequeña familiar, un local de vivienda. Sí, viviendas prefabricadas, se llama Viviendas Crédito. Y el problema es que justamente la gente no nos conoce. Entonces hablamos con mi papá y decimos, bueno, salir a las calles, repartir volantes, vinilo, pegar los postes. El tema es que nos conozcan. Porque quedarnos en el local y verse cruzados y manejarnos por... El Facebook se mueve muy poco, en nuestro caso. Y nos manejamos por avisos, por las páginas de OLX, de Alemán. Pero lo que pasa, ayer por ejemplo, nos pusimos a mandar mensajes por WhatsApp diciendo que teníamos un canal de YouTube. O sea, que vean los videos que hemos subido con las viviendas que hemos hecho. Y yo casualidad ya empezaron a salir contactos, y yo necesito una casa de tanto, o sea, hablando también de boca en boca. ¿Qué consejo podrías dar? Bueno, el asesoramiento lo estamos cobrando cuando... me parece que lo que acabas de contar es justamente el camino que hay que seguir. Digamos, la experiencia es de Vivienda Crédito, no es nadie, salvo que alguien haya tenido una experiencia y pueda transmitir esa experiencia. Les confío cada vez más, y por eso también es una de las razones que la dejé, la publicidad tradicional está perdiendo territorio, lo pierde a paso agigantado. El contacto, vos tenés un canal de YouTube, tenés un Facebook que tenés que contestar, tenés por WhatsApp, o sea, bueno, necesito una casa de tanto, pues ya está, lo tengo resuelto acá, ¿qué más necesito? Bueno, vení a verla. O sea, bueno, es que es así, creo que la experiencia de vivirlo y además de
bueno, también tenés que encontrar un diferencial, ¿no? Porque casas prefabricadas, vivienda a crédito, créditor. Sí, crédito. Piso. Casa. Techo. Claro. Ya está. Me parece que hay que como trabajar un poco en el branding de la marca, que ayudaría mucho. Igual Canva, sin lugar a dudas, claro. Que yo vengo del palo de atrás. Sí, pero bueno, en Canvas, sin dudas, ahí está. O sea, si vos haces el ejercicio que Gabriel te contaba, si haces el ejercicio y vas a subir la escalera después, lo vas a tener. Lo vas a tener y vas a tener los cambios que necesitas. Por tiempo, una pregunta más, si vamos a ir cerrando. ¿Una más? ¿Vos habías pedido? No, quería contar justamente la parte de Canva, porque obviamente en este caso quizá la parte comercial funcionaba más, no directo, porque YouTube, bueno, estaba viendo directamente, pero sí había tocado el lado emocional de esos clientes que entraron a consultar y preguntar y cosas que empezaron a interesar. Yo quería agarrar el micrófono. Vamos a poner un bar y bueno, quería preguntarte qué consejo nos darías. Así, abiertamente. En un showroom que produce exactamente el barrio principal. Bien, no, básicamente realmente no podría contestarte nada en concreto ahora. Es más, creo que lo que hay que hacer es aprovechen las herramientas que ellos les propusieron, sientan qué es lo que ustedes quieren que le dé el bar si ustedes fueran los que fueran a comprar, si fueran a pasar un tiempo en ese bar. Esa es la mejor recomendación. Utilizar todas las herramientas pensando en que quien va a ir sos vos. ¿Qué querés para vos? Para cerrar, dos propuestas. Primero voy a invitar a parte del equipo de la Universidad Siglo XXI, que estamos aquí presentes, Pau, Mariano, Lisi, por donde está, vengan por favor, así lo conocen. Ustedes saben que, digamos, el ministerio, al cual agradecemos esta propuesta que le dan a ustedes para herramientas para emprender, va convocando a distintas universidades, en este caso el tema comercialización pidió a nosotros la Universidad Siglo XXI y por eso, digamos, el equipo que conformamos parte del equipo de la Universidad Siglo XXI que tiene que ver con esta propuesta que le hace el Ministerio. Y ese también debe ser los rectores que están llamando para ver si estamos en eso. Así que, bueno, Pau, Fabi, Martín, Lisi, Mariano y Gabriel. Y antes de darle la palabra al cierre a la gente de la universidad, es contarles para los que preguntaban que la consultoría por ahí que anduvo, las chicas por acá, les cuento, la Universidad Siglo XXI tiene un área que se llama Centro de Emprendimiento, donde ustedes les invito a que se acerquen al Centro Emprendedor de la Universidad Siglo XXI, donde les ofrecemos distintas herramientas para emprender. De hecho, una de ellas, por la cual tenemos junto con Martín el próximo martes, creo que está en cupo lleno, pero siempre hay más, donde pueden ir y hacer este tipo de consultas más personales. Hay profes, hay personas que saben del tema y les van a dar respuesta. También otro servicio que tiene el Centro de Emprendimiento de la Universidad Siglo XXI son las cátedras abiertas que llamamos, que los invitamos y ponemos referentes, ponemos emprendedores como Duilio, que nos cuenten su historia y que le dan herramientas concretas de cómo llevar adelante. Bueno, hay una serie de actividades que tiene el Centro de Emprendimiento. Para eso los invito a que se inscriban en emprendimientos@universidad21.edu.ar. Ahí van a quedar en una base de datos donde van a ser invitados permanentemente a participar de las actividades del Centro de Emprendimiento de la Universidad. Dicho esto, doy el paso a Lisi. Un regalito. Bueno, Belio, muchas gracias, un presente en la universidad. Ustedes entienden, el señor que acaba de entregar el presente a nuestra jefa y la señora Lisi les va a pagar. Para el té. Para el té, sí.
Bueno, breve, porque después de estos oradores es difícil estar a la altura. Así que, nada, en primer lugar, agradecerles a nuestros docentes de la casa, realmente gente apasionada, gente que está frente a un aula y cuenta las cosas desde el cariño y desde la pasión. Cada uno de ellos hace todos los días de esto su manera de vivir, ¿no? De emprender ellos mismos su propio camino. Contarles que la universidad nace de un emprendimiento, nace de un sueño, ¿sí? Hace 22 años, un emprendedor que empieza a buscar formas. Entonces, el emprendimiento, el emprendedor es parte de nuestro ADN, es parte del siglo. Por eso nosotros acompañamos estas iniciativas porque creemos profundamente que este es el camino y que es el camino en el que un país sale adelante con el esfuerzo individual de cada uno de ustedes. Por eso también, en línea con lo que decía Gabriel, la universidad nos acompaña tanto desde este centro de emprendedores como desde formación, un poco más a lo mejor extensa, en módulos de 4 y 8 meses, para justamente con esta dinámica, es decir, un experto, un docente, junto y de la mano con el que hace todos los días en la calle, el que se enfrenta a los problemas que son iguales a los de ustedes. Entonces, no entendemos el aula como un espacio aislado de la realidad, al contrario, ¿sí? Esta dinámica de mezclar la docencia con el hacedor real y el que tiene que cruzar y atravesar la calle y los problemas y demás, es la manera como nosotros enseñamos y entendemos la enseñanza, teoría y práctica. Así que bueno, pueden ustedes estar en contacto con nosotros. Hay una diplomatura que está a cargo de Edgardo Donato, otro emprendedor que nace también en Junior Achievement, en la Universidad Siglo XXI. Esa diplomatura se llama Diplomatura en Desarrollo de Nuevas Empresas, porque consta de dos partes: la creación en los primeros 4 módulos y la expansión en los otros y últimos 4 módulos. Y la idea es que ustedes vayan a lo largo de ese desarrollo trabajando en su propio emprendimiento, aplicando la herramienta inmediatamente a su emprendimiento. Y, como decían ellos, minimizar los riesgos, que son muchos y que son caros, y animarse y acompañarlos. Así que nada, la universidad con los brazos abiertos, esperándolos para acompañarlos. Y nada, agradecerles y felicitarlos porque este tiempo es valioso para ustedes y han decidido invertirlo en capacitación, que es muy importante. Nada más, muchas gracias. Bueno, nos tenemos que ir o quieren tomar té. Quiero decir una cosita porque a Julia es alguien a quien yo quiero mucho y ustedes preguntaban muchas veces esto, bueno, ¿cómo tenés la certeza? ¿Cómo sabés? Yo sé que cuando surge Mil Grullas había un compromiso y él lo minimizó, ¿no? Pero una decisión de acompañar a su mujer y de hacer juntos algo, porque digo, confíen en esas cosas, porque no es solamente negocio, ¿no? Uno también tiene que hacer cosas porque las ama y porque cree que va hacia una vida mejor y hacia un mundo mejor, ¿no? O sea, está bien, lo hacemos por dinero, él no regala el té, pero fue resultado de una decisión que tuvo que ver con acompañar y me parece que eso le ha dado también como mucha fuerza.